Estás viviendo una relación basada en la confianza, el respeto y la complicidad. Comparten sueños, enfrentan desafíos juntos y construyen una familia, un verdadero pilar de amor y seguridad. Pero un día, una decisión irreflexiva, un momento de debilidad o deseo, hace que uno de los compañeros rompa este vínculo sagrado cometiendo adulterio. La traición, muchas veces, parece un desvío personal, un error pasajero, un impulso egoísta que afecta solo a los involucrados directos. Sin embargo, cuando miramos desde la perspectiva espiritual presentada por Allan Kardec, percibimos que sus consecuencias van mucho más allá del plano terrenal. El espiritismo nos enseña que nuestras acciones repercuten profundamente en nuestra evolución espiritual y en la de quienes nos rodean. El adulterio, bajo esta óptica, no es simplemente una transgresión moral, sino un desequilibrio energético que afecta el equilibrio espiritual de todos los involucrados. Al traicionar, el individuo rompe un compromiso asumido no solo ante la sociedad, sino ante las leyes divinas que rigen la evolución espiritual. La relación matrimonial es un acuerdo de almas, un pacto de crecimiento mutuo y apoyo en el proceso de evolución. Cuando este compromiso es deshecho por la traición, se abre una herida espiritual, trayendo sufrimiento y consecuencias que pueden extenderse por varias encarnaciones. Antes de continuar, dime, ¿crees que el adulterio puede tener consecuencias en otras vidas? ¿Cómo crees que podemos pagar por los errores de encarnaciones pasadas? Deja un comentario y le daré un corazón a tu comentario. Aprovecha, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. El traidor muchas veces se engaña creyendo que el acto quedará olvidado o ignorado si no es descubierto. Sin embargo, según la ley de causa y efecto explicada en El Libro de los Espíritus, ninguna acción pasa desapercibida a los ojos de la espiritualidad. Cada acto genera una consecuencia correspondiente. En el caso del adulterio, el espíritu responsable carga el peso del arrepentimiento y la necesidad de reparación. Este aprendizaje puede manifestarse en forma de pruebas y expiaciones, trayendo al espíritu oportunidades para rescatar el equilibrio espiritual perdido. Sufrimientos íntimos, conflictos emocionales y dificultades en relaciones futuras pueden ser reflejos de esta falta, una invitación a la reflexión y al cambio de conducta. El impacto del adulterio, sin embargo, no se limita al traidor. El traicionado, muchas veces, enfrenta sentimientos devastadores de dolor, rechazo, rencor y baja autoestima. Este sufrimiento emocional es también una prueba espiritual. La manera en que reaccionamos ante los dolores impuestos por la vida define nuestra capacidad de superación y crecimiento. El espiritismo nos enseña que, frente al dolor, debemos buscar la comprensión y el perdón, reconociendo que todos somos espíritus imperfectos, sujetos al error. No obstante, esta tarea es ardua y exige un ejercicio continuo de humildad y desapego, además de una fe inquebrantable en la justicia divina. ¿Y los hijos? Muchos creen que la traición afecta solo a la pareja, pero los niños absorben profundamente el sufrimiento de los padres. El hogar, que debería ser un puerto seguro, se convierte en un ambiente de tensión, discusiones y resentimientos velados. Estas energías densas perjudican el desarrollo espiritual y emocional de los hijos, quienes pueden llevar las marcas de ese sufrimiento durante toda la vida. Sentimientos de desconfianza, inseguridad y dificultad para establecer vínculos afectivos sinceros pueden ser consecuencias de este trauma familiar. En el plano espiritual, estas situaciones crean deudas y desafíos que deberán ser enfrentados y superados en futuras encarnaciones. Allan Kardec nos alerta sobre la seriedad de las promesas, qué hacemos y la responsabilidad de honrar nuestros compromisos, especialmente los familiares. La familia es un núcleo sagrado de evolución, un laboratorio donde espíritus afines o desafiantes se unen para progresar juntos. El adulterio rompe esa armonía y atrae energías negativas que dificultan la misión espiritual de los involucrados. Los dolores y conflictos generados por este acto de deslealtad
se reflejan en obsesiones espirituales, influencias de espíritus inferiores y el aumento de pruebas y expiaciones por enfrentar. Es importante recordar que el adulterio no se reduce al acto físico. Kardec explica que el pensamiento es una fuerza poderosa que emite vibraciones y genera consecuencias. Deseos e intenciones impuros también pueden comprometer el equilibrio espiritual de una persona, incluso si no resultan en una traición física. Alimentar fantasías y emociones que irrespetan el compromiso asumido es, en esencia, un desvío espiritual que necesita ser corregido. La solución, sin embargo, no está en la condena eterna ni en la culpa perpetua. El espiritismo ofrece un camino de esperanza y transformación. A través del arrepentimiento sincero, la reparación y el perdón, el espíritu puede reequilibrarse y avanzar en su jornada de evolución. Reconocer el error, buscar el entendimiento de los sentimientos involucrados y actuar para restaurar la confianza son pasos fundamentales para la reconstrucción espiritual. El aprendizaje no necesita darse solo por el dolor, sino por la comprensión y el esfuerzo de mejorar cada día. Perdonar no es aprobar u olvidar, sino liberarse del peso del rencor y la venganza. Quien perdona se libera espiritualmente y ayuda al otro a levantarse. Cuando comprendemos que somos espíritus eternos, en constante evolución, entendemos que el error forma parte del proceso de aprendizaje. Amar verdaderamente es desear el bien y la felicidad del otro, incluso si ese proceso es doloroso. El adulterio, en la visión de Allan Kardec, es una prueba espiritual compleja y profunda que desafía al espíritu en diversas esferas, en el ejercicio de la lealtad, en el compromiso con la familia y en el enfrentamiento de las propias debilidades. Sus consecuencias no se limitan al momento presente, sino que resuenan en la eternidad, exigiendo reparación, aprendizaje y transformación. Por eso, debemos cuestionarnos antes de ceder a las tentaciones pasajeras que comprometen compromisos asumidos en el plano espiritual. Recordar que el verdadero amor se construye con respeto, comprensión y dedicación diaria. Y si la falta ya ha ocurrido, buscar el camino del arrepentimiento sincero, la reparación y el perdón. Solo así podremos liberarnos de las ataduras espirituales y avanzar hacia la paz y la evolución espiritual. El espiritismo no condena, sino que orienta y educa. El dolor es un maestro severo pero justo que nos enseña a amar y respetar verdaderamente, que podamos reflexionar sobre nuestras elecciones y actuar con responsabilidad y amor, sabiendo que la verdadera felicidad se encuentra en la paz de conciencia y en la armonía espiritual. Un karma para toda la vida. Imagina que estás frente a un espejo espiritual, capaz de reflejar no solo tu apariencia, sino también tus elecciones, intenciones y sentimientos más íntimos. Enfrenta tu propia conciencia y pregúntate, ¿he sido leal al compromiso de amor y respeto que asumí? Y si no lo fui, ¿qué marcas dejé en mi alma? Cuando hablamos de adulterio, el primer pensamiento que surge es el de la traición de una pareja. Sin embargo, la visión espiritual, especialmente según las enseñanzas de André Luis, a través de la psicografía de Chico Xavier, nos lleva a comprender que los daños van mucho más allá del plano material. El adulterio no es solo un desvío moral, sino una herida profunda que afecta no solo al traidor y al traicionado, sino también a la estructura espiritual familiar, generando consecuencias que resuenan a lo largo de varias reencarnaciones. El espíritu André Luis nos enseña que el adulterio es una transgresión a las leyes divinas, una ruptura de compromiso que perjudica la propia evolución espiritual. En sus obras, describe el matrimonio como una oportunidad bendecida de crecimiento y perfeccionamiento mutuo, donde dos almas se unen en busca de elevación espiritual, superando desafíos y fortaleciendo lazos de amor y respeto. Cuando uno de los compañeros traiciona esa confianza, el impacto va más allá del dolor inmediato, creando deudas kármicas que pueden arrastrarse por varias vidas. El espíritu adúltero atrae para sí un pesado fardo, a menudo reencarnando en condiciones difíciles,
enfrentando problemas emocionales y relaciones conflictivas hasta que logre reparar el error y aprender el verdadero valor del respeto y la lealtad. El adulterio no es un pecado imperdonable, sino una falta que necesita ser comprendida y corregida. La justicia divina no es punitiva, sino educativa. Cuando un espíritu traiciona, no escapa a las consecuencias, incluso si la traición pasa desapercibida ante los ojos terrenales. André Luis aclara que las leyes espirituales son implacables y justas, y que todo mal practicado retorna a su origen, proporcionando aprendizaje y oportunidad de rescate. En muchas ocasiones, el espíritu regresa a la materia para experimentar el sufrimiento que causó. Un adúltero puede reencarnar en situaciones de abandono, relaciones frustradas o enfrentar la constante desconfianza de los compañeros. El sufrimiento, experimentado, es una forma de despertar la conciencia, conduciendo al espíritu al arrepentimiento sincero y a la transformación íntima. Además de las consecuencias individuales, el adulterio afecta el entorno espiritual circundante. André Luis describe con precisión las repercusiones energéticas que una traición causa en la atmósfera espiritual de un hogar. El adulterio abre brechas energéticas que atraen espíritus inferiores, vinculados a deseos y pasiones descontroladas, que aprovechan las debilidades humanas para influenciar comportamientos destructivos. Cuando un compañero adúltero regresa al hogar, incluso si su traición no ha sido descubierta, lleva consigo energías densas, impregnadas de culpa, remordimiento y desorden emocional. Estas vibraciones nocivas afectan no solo al cónyuge traicionado, sino también a los hijos y otros familiares, creando un ambiente de desentendimiento, conflictos y tristeza. La armonía familiar, tan esencial para el progreso espiritual de todos los involucrados, queda seriamente comprometida. ¿Y los hijos? En una visión espiritual, los lazos familiares no se limitan a los encuentros terrenales. Espíritus que ya comparten historias de otras encarnaciones reencarnan juntos para aprender y reparar faltas. Cuando uno de los padres comete adulterio, el desequilibrio generado afecta a los hijos, muchas veces espiritualmente vinculados a los padres en procesos kármicos de aprendizaje y reajuste. En muchos casos, hijos de hogares deshechos o conflictivos enfrentan dificultades emocionales, traumas y desafíos en sus propias vidas amorosas y familiares. Son espíritus en proceso de evolución que necesitan enfrentar estas pruebas para progresar, pero también reflejan las consecuencias de los actos irreflexivos de los padres. El adulterio, en la visión de André Luis, es una invitación al autoconocimiento y a la reforma íntima. Nos llama a reflexionar sobre nuestras intenciones y compromisos. En sus obras, el espíritu nos advierte que la indulgencia hacia los propios deseos y pasiones, sin control, lleva al espíritu a un laberinto de sufrimiento y reparación. Muchos adúlteros, después del desencarne, se encuentran en regiones de sufrimiento espiritual, atormentados por la culpa y la necesidad de reparar el mal causado. No es una condena eterna, sino un período de reflexión profunda y de preparación para futuras encarnaciones, donde se ofrecen oportunidades de rescate y reajuste. Sin embargo, el camino hacia la redención existe y se alcanza mediante el arrepentimiento sincero, la reparación y el esfuerzo continuo por el bien. André Luis nos enseña que el amor verdadero es aquel que respeta, comprende y perdona. Incluso, ante la traición, el traicionado también es desafiado espiritualmente. Quien perdona se libera a sí mismo y al otro de las ataduras espirituales que mantienen a ambos en el pasado. El perdón sincero disuelve los lazos de resentimiento y rencor, permitiendo que el espíritu avance en su jornada de evolución. El adúltero arrepentido debe esforzarse por reparar el mal practicado, actuando con honestidad, dedicación y respeto en sus próximas relaciones. El cambio de conducta y la práctica del bien son caminos seguros para la cancelación de las deudas kármicas y para la conquista de la paz interior. André Luis nos enseña que el sufrimiento es un recurso educativo, no un castigo. El dolor es una invitación a la reflexión y a la transformación,
un impulso divino que nos acerca al verdadero amor y a la comprensión de las leyes que rigen la vida. Si te encuentras ante una tentación, reflexiona sobre las consecuencias espirituales de ese acto. Piensa en las marcas que un momento de debilidad puede dejar en tu trayectoria espiritual y en la de quienes amas. Si ya cometiste este error, recuerda que el arrepentimiento sincero y el esfuerzo continuo por el bien son capaces de transformar deudas en créditos espirituales. La justicia divina no busca castigar, sino educar, y siempre ofrece nuevas oportunidades de reparación y crecimiento. El adulterio, según la visión de André Luis, es una prueba espiritual compleja y profunda, que exige de nosotros responsabilidad, respeto y lealtad, que podamos comprender la seriedad de los compromisos asumidos y esforzarnos por vivir en armonía con las leyes divinas. La verdadera felicidad no se encuentra en las pasiones fugaces ni en los placeres momentáneos, sino en la paz de conciencia y en la certeza de estar cumpliendo nuestro papel en la jornada evolutiva. Que el verdadero amor sea siempre nuestra elección. Una herida difícil de curar. Caminando por un bosque denso y oscuro, donde las ramas retorcidas parecen sujetar tu cuerpo, las sombras engullen tus pasos y el miedo susurra a tu oído. En medio de la oscuridad, vislumbras un camino tortuoso que se despliega ante tus ojos, descendiendo cada vez más profundo, en espirales que parecen no tener fin. Este escenario aterrador bien podría haber salido de las páginas de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, donde el poeta narra su travesía por los círculos infernales, revelando los tormentos reservados a quienes sucumben a las pasiones y deseos descontrolados. Entre los pecadores que Dante encuentra, los adúlteros ocupan un lugar destacado, castigados eternamente por los vientos de la lujuria que los arrastran sin descanso, en un ciclo interminable de sufrimiento y arrepentimiento. El adulterio, desde la perspectiva de Dante Alighieri, no es solo una falta moral o un desliz emocional, es una violación profunda de los compromisos asumidos ante el verdadero amor y el orden divino. En su obra inmortal, Dante nos enseña que toda acción irreflexiva, todo deseo egoísta y toda traición a un vínculo sagrado siembran las semillas de un destino amargo, donde el alma, al entregarse a la pasión carnal y a la infidelidad, se condena a un ciclo de tormento y expiación. En la visión del poeta, el adulterio es más que un crimen contra la pareja traicionada. Es una afrenta al propio amor divino, que une los corazones en una promesa eterna de fidelidad y respeto. Pietro, un hombre enamorado que conoció a su amada, Beatrice, siendo aún joven. Ambos crecieron juntos, alimentando un amor puro y sincero que parecía destinado a durar para siempre. Se casaron, tuvieron hijos y construyeron una vida aparentemente perfecta. Pero Pietro, cegado por los deseos que siempre reprimió, conoció a Lucía, una mujer de ojos penetrantes y sonrisa seductora que despertó en él un fuego incontrolable. Al principio, las miradas eran discretas, los encuentros casuales, pero la llama de la tentación rápidamente se convirtió en un incendio incontrolable. Pietro se sumergió en un romance clandestino, ocultando sus escapadas bajo excusas insostenibles y palabras vacías. Mientras tanto, Beatrice, de corazón bondadoso y alma sensible, sentía el distanciamiento de su esposo y sufría en silencio. Sus noches se volvieron largas y solitarias, mientras la duda y el miedo corroían su paz. Pero Pietro, dominado por el egoísmo y el deseo, continuaba con su doble vida, creyendo que el placer momentáneo compensaba el peso de la traición. Sin embargo, como nos enseña la obra de Dante, ningún pecado permanece oculto para siempre. Un día, Beatrice encontró pruebas irrefutables de la traición. El dolor de la traición atravesó su pecho como una afilada daga, y lágrimas amargas recorrieron su rostro mientras la realidad la consumía. Pero el sufrimiento de Pietro apenas comenzaba. Tras la revelación del adulterio, la relación se desmoronó. Beatrice, incapaz de perdonarlo, se alejó, llevándose a sus hijos consigo. Pietro, antes un hombre seguro y confiado, se vio consumido por el remordimiento y la culpa.
La llama de Lucía, antes seductora, ahora le parecía un fuego maldito que quemaba su alma. Desesperado, buscó consuelo en el alcohol y la soledad, pero nada calmaba el dolor que lo desgarraba. La traición no solo había destruido su matrimonio, había arruinado su honor, su respeto propio y la paz interior. La historia de Pietro nos invita a reflexionar sobre la visión espiritual que Dante Alighieri tenía sobre el adulterio. En su obra, el poeta nos enseña que los pecadores cargan consigo las consecuencias de sus actos, no solo en una vida, sino en ciclos eternos de sufrimiento, hasta que se alcance la redención. El adulterio es un vínculo carnal que aprisiona al espíritu en deudas y pendientes espirituales, y el adúltero, al herir el verdadero amor, se hiere también a sí mismo, pues el alma, marcada por la traición, lleva el dolor de la culpa y el arrepentimiento más allá de la muerte. Dante nos advierte sobre el ciclo de sufrimiento que el adúltero genera para sí mismo. En futuras reencarnaciones, el espíritu que traicionó el compromiso de fidelidad regresa en situaciones donde deberá enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Tal vez renazca al lado de quien traicionó, en roles invertidos experimentando el dolor que causó. O tal vez reencuentre al espíritu de su amante, ahora en un contexto de desafío y superación, donde la tentación será la prueba a vencer. El karma, implacable y justo, brinda oportunidades de reparación y aprendizaje, pero también exige que el espíritu coseche lo que sembró. En la esfera espiritual, el adulterio se ve como una ruptura de promesas sagradas, un desvío que compromete la evolución del espíritu y atrae espíritus inferiores que se nutren de deseos y pasiones descontroladas. La culpa que corroe al adúltero no es impuesta por un juez vengativo, sino que nace de la propia conciencia que reconoce el error cometido. Para Dante, la redención no se encuentra solo en el sufrimiento, sino en la búsqueda sincera del arrepentimiento y la reparación. Quien desea liberarse de las ataduras del adulterio necesita, ante todo, admitir el error, buscar el perdón y actuar para corregir el mal causado. El camino de regreso al equilibrio espiritual exige esfuerzo, renuncia y un firme compromiso con el bien. El alma arrepentida debe dedicarse al amor verdadero, respetando al prójimo y comprendiendo el valor de los compromisos asumidos. Dante nos recuerda que el dolor no es un castigo eterno, sino un recurso de aprendizaje que purifica el espíritu y lo conduce a la verdadera paz. La justicia divina no castiga para siempre. Educa, corrige y ofrece nuevas oportunidades de evolución. El adulterio, según la visión de Dante Alighieri, es un abismo espiritual, una caída que arrastra al espíritu al sufrimiento, pero también una invitación al despertar de la conciencia. La elección siempre está ante nosotros: ceder a las pasiones egoístas o respetar los lazos sagrados que nos unen en un compromiso de amor y lealtad. Que el viaje de Pietro sea una advertencia y un llamado a la reflexión, para que ante las tentaciones podamos elegir el camino que nos eleva, en lugar de aquel que nos arrastra al infierno de nuestras propias pasiones descontroladas. El verdadero amor es aquel que resiste las tormentas, que respeta el compromiso asumido y que comprende que la felicidad duradera solo se encuentra en la paz de una conciencia tranquila y en la fidelidad a los principios divinos. Que nuestras elecciones sean guiadas por la sabiduría y el amor verdadero, para que un día podamos caminar en la luz, libres de las sombras de los errores pasados. En busca del camino correcto, la vida espiritual es un gran espejo, no un espejo común, sino un reflejo de tu alma. Allí no hay máscaras ni disfraces, solo la verdad desnuda y cruda de tus actos, pensamientos e intenciones. En este espejo espiritual se revelan las marcas dejadas por cada elección, cada acción y omisión. Si tú, frente a este reflejo, pudieras ver las consecuencias de tus actos, las heridas que provocaste en los demás y en ti mismo, ¿qué verías? Allan Kardec, en su obra El cielo y el infierno, nos revela que la justicia divina no se mueve por el castigo, sino por la necesidad de aprendizaje y reparación.
El adulterio, lejos de ser solo una falla moral momentánea, es un engaño profundo contra el prójimo y contra uno mismo, generando consecuencias espirituales que trascienden la vida terrenal y repercuten en la eternidad. El espiritismo enseña que el adulterio es una traición a la confianza y al compromiso asumido en el matrimonio, un lazo que va más allá de los aspectos materiales, siendo un vínculo sagrado entre espíritus que se comprometen a recorrer juntos un camino de evolución. Cuando uno de los compañeros rompe este pacto, no solo viola la confianza del otro, sino que también falta al propósito divino de crecimiento mutuo. Esta ruptura genera una deuda kármica que necesita ser reparada, pues la ley de acción y reacción, tan claramente expuesta por Kardec, es implacable y justa. Quien traiciona genera desarmonía y sufrimiento, y la justicia divina permite que el espíritu coseche lo que sembró, no como un castigo, sino como una oportunidad de equilibrio y aprendizaje. Julio, un hombre carismático y exitoso, casado con Elena durante muchos años. Su matrimonio era admirado por todos, y los hijos veían en sus padres un ejemplo de amor y unión. Sin embargo, Julio, atraído por los placeres de la carne y la vanidad, se involucró en un romance secreto con una colega de trabajo. Al principio, la aventura parecía inofensiva, un capricho que le traía una falsa sensación de libertad. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la culpa corroía su espíritu, y la tranquilidad del hogar se convertía en un peso insoportable. Elena, de corazón sensible, comenzó a percibir el distanciamiento de su marido. La frialdad en los gestos, las miradas vacías y las constantes excusas la inquietaban. Aún sin pruebas, su corazón presentía la verdad, y la tristeza se apoderó de su semblante. El dolor de la sospecha es un tormento que muchos cónyuges traicionados enfrentan, una tortura silenciosa que mina la confianza y destruye la paz interior. Cuando finalmente descubrió la traición, Elena se derrumbó. Las palabras de Julio, antes dulces y amorosas, ahora le sonaban falsas y venenosas. El hogar feliz se transformó en un campo de batalla emocional. Julio, confrontado por el dolor que había causado, sintió el peso aplastante de sus elecciones. El arrepentimiento surgió, pero demasiado tarde. La separación fue inevitable, y los hijos, hasta entonces protegidos por la armonía familiar, fueron lanzados a un torbellino de emociones que dejaría cicatrices profundas. El espiritismo nos enseña que las consecuencias de un acto irreflexivo, como el adulterio, no terminan con el fin de la relación o con el dolor pasajero de una ruptura. La verdadera reparación exige mucho más. En El cielo y el infierno, Kardec explica que el espíritu, al desencarnar, lleva consigo las marcas de sus faltas. El dolor causado al otro se refleja como un peso en la conciencia, y el adúltero, al percibir el mal que causó, siente la angustia de su propio error. Muchas veces, el espíritu culpable es atormentado por visiones recurrentes de sus actos, un ciclo de sufrimiento que solo puede romperse mediante el arrepentimiento sincero y la reparación. En muchos casos, los espíritus que traicionaron el compromiso matrimonial reencarnan en situaciones que brindan oportunidades de reparación y rescate. Julio, al desencarnar, percibió el mal que había causado a Elena y a los hijos. Su arrepentimiento era profundo, y el deseo de corregir sus errores era sincero. Sin embargo, el proceso de reparación no es inmediato. En futuras encarnaciones, Julio reencarnó en condiciones donde experimentó el dolor de la traición y la dificultad de mantener relaciones estables. En un ciclo de pruebas y expiaciones, cada sufrimiento experimentado fue una oportunidad de reflexión y aprendizaje. La justicia divina no se complace con el sufrimiento, sino que lo utiliza como un instrumento de crecimiento. Kardec aclara que nadie está condenado eternamente. El amor y la misericordia divina siempre ofrecen una oportunidad de comenzar de nuevo. En cada reencarnación, el espíritu adúltero se enfrenta a situaciones que lo desafían a actuar con lealtad, respeto y fidelidad, aprendiendo a valorar los compromisos asumidos.
La superación de las malas inclinaciones y el esfuerzo constante por actuar con rectitud son los caminos hacia la redención. La verdadera liberación del peso kármico ocurre cuando el espíritu, reconociendo el error, actúa de manera opuesta al pasado, cultivando el amor, la comprensión y la lealtad. En una encarnación futura, Julio volvió a encontrarse con Elena, ahora en un nuevo contexto familiar, donde ambos trabajaron juntos para superar heridas pasadas y construir un vínculo basado en confianza y respeto. La prueba fue difícil, requiriendo paciencia y perdón, pero el esfuerzo sincero de ambos espíritus resultó en la curación de las heridas del pasado. El cielo y el infierno nos enseña que no existe condenación eterna, sino una oportunidad constante de evolución y aprendizaje, que el adulterio es una falta grave, una traición al amor y a la confianza, pero el arrepentimiento sincero, la reparación y el esfuerzo constante por el bien conducen a la redención. La justicia divina es perfecta, ofreciendo a cada uno la oportunidad de crecer y levantarse. Si tú que me escuchas ahora has caído en el error del adulterio o conoces a alguien que lo ha hecho, sabe que no existe error sin reparación. El arrepentimiento sincero y el cambio de actitud son caminos seguros para liberarse de las ataduras del pasado y construir un futuro de paz y armonía. Amar es respetar, comprender y actuar con lealtad. Que nuestras elecciones sean guiadas por el amor verdadero, la conciencia tranquila y el compromiso con el bien, para que podamos recorrer un camino de luz y evolución espiritual, caminando por la oscuridad. Tarde o temprano, llegarás a ese instante de profunda reflexión, un momento en el que el alma se desnuda ante sí misma y cada elección, cada error, cada omisión se revela con una nitidez dolorosa. En Memorias de un suicida, obra psicografiada por Ivonne A. Pereira, el espíritu Camilo Castelo Branco narra con riqueza de detalles los tormentos experimentados por espíritus que, en vida, cedieron a las debilidades humanas, a las pasiones descontroladas y a los impulsos egoístas. La traición, los celos y la obsesión, frecuentemente asociados al adulterio, se revelan como trampas letales que aprisionan al espíritu en deudas kármicas difíciles de saldar. El adulterio, según la doctrina espírita, no es un simple desliz, sino un atentado a la dignidad del espíritu que lo practica y de aquel que es traicionado. En un matrimonio, el compromiso asumido no es solo un contrato social, sino un pacto espiritual firmado antes de la encarnación. Almas comprometidas, con un ideal de crecimiento y aprendizaje mutuo, trazan un plan de evolución que incluye desafíos y pruebas a superar en conjunto. Cuando uno de los cónyuges rompe ese lazo mediante la traición, desrespeta no solo al compañero o compañera, sino también el compromiso asumido ante la espiritualidad. El deseo, cuando no es dominado y conducido de manera saludable, se convierte en una fuerza destructiva. En Memorias de un suicida, aprendemos que los pensamientos y emociones descontroladas atraen entidades inferiores, desencarnados que aún se complacen en placeres y vicios terrenales, alimentándose de las energías densas de quien se entrega al desequilibrio. Cuando un espíritu cede al adulterio, no solo traiciona al compañero, sino que también se debilita espiritualmente, abriendo brechas a influencias negativas. La obsesión, que surge como consecuencia de este desequilibrio, es un proceso doloroso y complejo. En el plano terrenal vivió un espíritu que conoció bien los tormentos provocados por el adulterio. Su nombre era Arturo, un hombre de talentos y carisma envidiables. Casado con Cecilia, una mujer de corazón generoso y espíritu elevado, Arturo era admirado por todos. Sin embargo, incluso rodeado por el amor de una familia dedicada, se sentía vacío. Un orgullo desmedido lo llevaba a buscar aplausos y reconocimiento constantes, y la vanidad era su compañera silenciosa. Fue en ese escenario que conoció a Laura, una joven envolvente, llena de misterios y encantos. Fascinado, Arturo se entregó al romance prohibido, convencido de que ese sentimiento era un premio merecido por los años de dedicación al trabajo y la familia. Al principio,
el adulterio parecía un refugio de emociones intensas y placeres renovados. Arturo creía que su matrimonio estaba simplemente desgastado por el tiempo y la rutina, justificando para sí mismo un comportamiento que sabía incorrecto. Lo que no percibía era el creciente peso que la culpa arrojaba sobre su espíritu. Laura, la amante, por su parte, sentía celos y exigía cada vez más de Arturo, quien se veía atrapado en una red de mentiras y subterfugios. Cecilia, sin sospechar del adulterio, sufría con el cambio de comportamiento de su marido. Él se había vuelto frío y distante, ausente incluso cuando estaba presente. La tristeza y la desconfianza comenzaron a rondar el hogar, perturbando la paz de sus hijos, que percibían el distanciamiento de los padres. En poco tiempo, la armonía familiar se desmoronó y la felicidad se transformó en una fachada frágil a punto de colapsar. La obsesión se instaló. Arturo, consumido por pensamientos contradictorios, vivía atormentado. Por un lado, deseaba a la amante, a quien veía como un alivio para sus frustraciones. Por otro, sabía que su verdadero compromiso era con Cecilia. En un proceso gradual e insidioso, entidades espirituales en sintonía con sus sentimientos de culpa y deseo comenzaron a influenciarlo. Arturo se sentía ora eufórico, ora deprimido sin comprender el motivo. Pesadillas angustiosas lo atormentaban en las noches de insomnio, y su salud física comenzó a deteriorarse. El adulterio, que prometía emoción y placer, trajo sufrimiento y degradación espiritual. Cuando finalmente Cecilia descubrió la traición, su dolor fue devastador. La mujer dulce y comprensiva se vio tomada por sentimientos de rencor e indignación. El hogar, que antes era un refugio de amor, se convirtió en un campo de resentimientos y acusaciones. Arturo, incapaz de lidiar con las consecuencias de sus elecciones, se entregó al desánimo y la autocompasión. Incapaz de revertir el mal causado, buscó alivio en vicios que solo agravaron su situación. Con la muerte física, Arthur no encontró la paz que deseaba. Por el contrario, sus emociones descontroladas y la culpa abrumadora atrajeron espíritus vengativos y obsesores que alimentaban sus pensamientos de arrepentimiento y desesperación. En un escenario similar al descrito en Memorias de un suicida, Arturo se encontró atrapado en una atmósfera densa y perturbadora, donde el remordimiento y el sufrimiento eran sus constantes compañeros. Pero la justicia divina no es implacable, es educativa. El adulterio, según el espiritismo, no condena eternamente, sino que exige reparación. La ley de causa y efecto determina que el espíritu adúltero y desequilibrado retorne en nuevas encarnaciones para rescatar la deuda kármica. En futuras vidas, Arturo renació en situaciones donde experimentó los celos, el dolor de la traición y la dificultad para establecer relaciones estables. Cada experiencia dolorosa fue una oportunidad de aprendizaje y redención. El proceso de redención del espíritu que comete adulterio es largo y arduo. Implica el reconocimiento sincero del error, el arrepentimiento profundo y el deseo de reparación. En casos de obsesión espiritual, la ayuda de trabajadores espirituales, la oración sincera y la reforma íntima se vuelven indispensables. Liberarse de las ataduras creadas por los propios errores requiere fuerza de voluntad y compromiso con el bien. La obra de Ivonne A. Pereira nos recuerda que, incluso en los abismos más profundos, existe la luz del amparo divino. Dios, en su infinita misericordia, ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de recomenzar, aprender y evolucionar. El adulterio es un tropiezo grave, pero no definitivo. A cada reencarnación, el espíritu tiene la oportunidad de rehacer sus pasos, restaurar los lazos rotos y reconstruir lo destruido. Si tú, que me escuchas ahora, sientes el peso de elecciones equivocadas, debes saber que la redención es posible. Busca la reforma íntima, el arrepentimiento sincero y la práctica constante del bien. No hay caída que la misericordia divina no pueda revertir, siempre que haya esfuerzo y determinación para levantarse. El camino es difícil, pero la paz del espíritu y la verdadera felicidad aguardan a quienes se comprometen con su propia evolución.
que podamos recorrer el camino de la fidelidad, del amor verdadero y de la reparación consciente, recordando siempre que el aprendizaje espiritual es un compromiso eterno. El adulterio, con sus consecuencias devastadoras, revela que la verdadera felicidad no puede construirse sobre el egoísmo y la ilusión. Sin embargo, la misericordia divina nos da la oportunidad de recomenzar, redimirnos y rescatar los lazos que hemos roto. Si hoy llevamos el peso de errores pasados, el perdón y la transformación interior son los caminos para liberarnos de las sombras y avanzar hacia la luz. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Qué has hecho con las oportunidades de crecimiento y evolución que la vida te ofrece? No pospongas el cambio, no esperes que el sufrimiento te enseñe lo que el amor ya podría haber transformado. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu comentario, comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras y suscríbete al canal para más reflexiones que puedan despertar tu alma. La evolución comienza ahora.